Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 5. Voy a leer de los versos 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial. Digan conmigo: yo soy la sal de la tierra. Yo soy la luz del mundo. Hoy estamos comenzando una nueva serie que le hemos puesto como título precisamente Sal y Luz. Sal y Luz. Y el tema de hoy lo he titulado El fin que esperas. El fin que esperas. Porque si nosotros vamos a ser sal para la tierra, no podemos perder nuestro sabor. La sal se usaba en aquellos tiempos no solamente como un condimento para darle sabor a la comida, sino principalmente se ocupaba para preservar, para que no se echara a perder la comida, especialmente la carne. Ustedes saben que la carne, cuando se sala, cuando se le pone una gran cantidad de sal, se preserva de ser descompuesta, o cuando menos dura un poco más sin podrirse, sin descomponerse. Bueno, la sal era ocupada en aquel tiempo como un preservador, algo que impedía la corrupción de la carne. Bueno, espiritualmente, la sal, la iglesia de Jesucristo, está aquí en la tierra para impedir una corrupción mayor. Quizás algunos de ustedes piensan: bueno, pues si todo lo que vemos alrededor es corrupción, yo no creo que podamos estar más mal. La realidad, mis queridos hermanos, que va a llegar un día en el que la iglesia va a ser removida, va a ser trasladada por nuestro Señor Jesucristo. Él va a venir por su iglesia y la va a trasladar a un lugar en donde ella estará segura. La iglesia de Jesucristo va a ser protegida de la ira de Dios que va a caer sobre la tierra. Y yo sé que este mensaje no es un mensaje de escatología bíblica, ni de profecía bíblica, ni de los últimos tiempos, pero tú tienes que saber que Dios está comprometido a cuidar a su iglesia, porque es su amada, es su preciosa. Así como tú cuidas a tu esposa, espero que lo hagas, de la misma manera Cristo cuida a su iglesia. Bueno, no de la misma manera, la cuida mucho mejor de lo que nosotros podemos cuidar a nuestra esposa. Pero Cristo está comprometido a guardar, a cuidar a su iglesia. Llegará el día en el que nosotros seremos trasladados a ese lugar seguro, y entonces sí, no habrá quien detenga el misterio de iniquidad. Y entonces sí, el maligno va a hacer todo un proceso de destrucción, de corrupción, de maldición sobre esta tierra, porque no estará la iglesia para impedírselo. Al presente hay quien lo detiene: la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Por eso es que aun cuando la iglesia no es perfecta, no debemos menospreciar la importancia de la presencia del Espíritu Santo dentro de la iglesia de Jesucristo, en medio de cada comunidad, cada ciudad y cada nación, porque es la iglesia de Jesucristo lo que está impidiendo que el enemigo arrase con las naciones. Es la iglesia de Jesucristo lo que trae esperanza. Por eso, mis queridos hermanos, si nosotros vamos a ser sal y luz, necesitamos recuperar la capacidad de dar sabor. Porque dice aquí: si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? ¿Para qué la vas a usar? No sirve más que para
pisotearla porque no tiene ningún valor. Y es interesante que la sal se usaba en aquellos días cuando no tenía una calidad para salar, porque los procesos de refinamiento en aquel tiempo no eran tan avanzados como los de hoy. Así es que había sal que era entre sal y cal, entre sal y otro tipo de minerales, y cuando tú la echabas en la comida no sabía muy bien. Bueno, esa sal la ocupaban para tirarla en el piso, para compactarla, para pisarla y para que las calles tuvieran más o menos una resistencia mayor a las lluvias y a todos los elementos del clima. En otras palabras, la sal en aquel tiempo se usaba como una especie de pavimento, como una especie de asfalto para darle a una calle una protección. Entonces, lo que Jesús está diciendo no es en realidad que la sal hay que tirarla al piso y pisotearla como si fuera un desprecio. Simplemente está diciendo que si la sal no tiene la capacidad de dar sabor, se le va a tener que dar otro propósito. Y yo creo que la iglesia de Jesucristo no está aquí en la tierra solamente para pasar el rato mientras viene el arrebatamiento de la iglesia, porque yo creo que va a venir un traslado. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de un mensaje escatológico ni de profecía de los últimos tiempos, pero tengo los argumentos suficientes bíblicamente para sustentar una postura de que la iglesia va a ser trasladada por nuestro Señor Jesucristo antes de que venga una gran tribulación como nunca antes la ha habido sobre la faz de la tierra. Entonces, habiendo dicho eso, es muy importante que mientras estamos aquí no perdamos la capacidad de ser sal y de ser luz. Por eso es que tenemos que enfrentar los desafíos que nos están atacando a nosotros primeramente para poder ser luz a los demás. Así es que tengo 4 puntos. Si estás tomando notas, por favor. Número 1, enfrenta las mentiras. Si tú quieres ser sal y luz para esta generación, si quieres ser una persona que seas fuente de esperanza y fuente de ánimo para otros, necesitas, número 1, enfrentar las mentiras que el diablo usa para tratar de robar tu fe. Yo te quiero decir de una forma muy categórica que si hay un área en tu vida en la que no tienes una buena expectativa del futuro, es porque está bajo la influencia de una fortaleza del enemigo que ha sido creada por una mentira. Si tú crees una mentira, esa mentira va a estar golpeando constantemente tu expectativa buena de las cosas que Dios ha preparado para ti. Si tú crees una mentira, entonces vas a empezar a angustiarte. La angustia, el temor y la desesperación que están haciendo estragos en la vida de muchas personas son el resultado de haber creído una mentira. Por eso es importante que tú estés bien cuidadoso de a quién estás escuchando. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y hayan pastos, hayan alimento. De eso se trata congregarnos, mis queridos hermanos. Se trata de estar en un lugar donde podemos oír la voz de Dios, no solamente a través de un servidor que busco la presencia de Dios y busco el rostro de Dios para hablarles la palabra que Él tiene para ustedes, sino también a través de la interacción entre ustedes mismos. ¿Dónde más vas a encontrar a un grupo de personas que están comprometidos a tener una visión positiva del futuro? ¿Dónde más vas a encontrar a un grupo de personas que no están diciendo groserías, echándole la culpa a todo el mundo de los males y de los quebrantos que están sufriendo, sino que están mirando hacia adelante con una expectativa gozosa de las cosas buenas que Dios ha preparado? Tú tienes que juntarte con personas que hablan fe, que creen en el Señor Jesucristo, que están dispuestos a enfrentar los tiempos de tormenta sin renegar de Dios y sin soltar su fe. Por eso dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3 versos 13 y 14: me concentro solo en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante.
Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Dilo conmigo: olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Otra vez dilo: olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Así es que, ¿cómo enfrentamos las mentiras? Enfrentamos las mentiras al atacar los argumentos falsos de frente. Porque los argumentos falsos, hoy en día se habla tanto de fake news, noticias falsas. Y es triste que aún, vuelvo a repetir, en una situación de tragedia, los medios se aprovechan para difundir noticias falsas, como ocurrió hace unos días en México, que se difundió la noticia de que había una jovencita de 12 años que estaba atrapada bajo los escombros, y al final resulta que fue toda una fabricación de los medios para distraer la atención de la mayoría de la gente. Qué triste que ya no puedes confiar ni en Univisión, ni en Telemundo, ni en Televisa, ni en CNN, ni en Fox News, mucho menos en el Facebook. Porque cuánta gente sabe que no todo lo que está en Facebook es cierto. Dejémoslo ahí. Entonces, si no tienes la absoluta certeza de que todo lo que estás viendo en las noticias es verdad, o si tienen elementos de verdad, pero lo que estás oyendo y recibiendo es en realidad la opinión de un comentarista que le está dando entonces el enfoque de su propia creencia. Porque hoy en día hay muy pocos programas de noticias y hay demasiados programas de opinión, y son dos cosas totalmente diferentes. La mayoría de la gente que está hoy hablando en la televisión, lo que están haciendo es dar su opinión. Y yo no te estoy dando mi opinión en este momento. Estoy leyendo la escritura y estoy hablando ciertamente de cómo estas escrituras empiezan a establecer un fundamento para nuestra fe. Si alguno de ustedes piensa que yo estoy torciendo las escrituras en las cosas que yo estoy diciendo, tienen todo el derecho de estudiar la palabra de Dios y después venir conmigo y demostrarme mi error. Yo prometo, si vienes con argumentos bien fundamentados en la palabra de Dios, prometo escucharte. Ahora, si vienes con videos de YouTube y de Facebook, olvídate que no te voy a dar ni 30 segundos porque no quiero perder el tiempo. Pero si vienes con argumentos bien establecidos en la palabra de Dios, yo prometo escucharte, porque yo no tengo toda la verdad. Conozco en parte, veo en parte y profetizo en parte. Pero también es muy importante que en estos tiempos, mis queridos hermanos, no estemos abriendo nuestro oído para cualquier persona que tiene opiniones. Eso es sumamente importante. Si nosotros abrimos nuestro oído para hacerle caso a todos los videos que la gente pone en Facebook, al ratito vamos a estar más confundidos, como dice Carlos Ortiz, más confundidos que Adán en el Día de las Madres. Entonces, ¿cómo enfrentamos las mentiras? Segunda de Corintios capítulo 10 versos 4 y 5 dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo.
¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice que debemos de hacer? Número uno, debemos de derribar las fortalezas del razonamiento humano, destruir argumentos falsos y destruir todo obstáculo de arrogancia. Cuando estas tres cosas son hechas por un creyente bien fundamentado en la palabra de Dios, entonces las mentiras no tienen lugar en su mente. ¿Qué es la expectativa que tú tienes del futuro? ¿Es una expectativa buena o es una expectativa mala? Por eso es que aún desde el mismo momento en el que escuchamos las noticias de los cambios a las leyes y de la propuesta que se estaba haciendo para cambiar todo este tema de los dreamers, yo fui muy categórico y les envié un comunicado, y no estaría mal que lo volvieran a leer los que lo han conservado. Porque en medio de lo que parece ser malas noticias, tenemos que estar bien afinados a lo que dice la palabra de Dios. Porque la Biblia dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. La versión Nueva Traducción Viviente dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dilo conmigo: para darles un futuro y una esperanza. Si la iglesia no tiene futuro, si la iglesia no tiene esperanza, ¿a dónde va a correr el que tiene angustia en su corazón? Si la iglesia está angustiada, ¿quién va a consolar a los angustiados sin Cristo? Si la iglesia está debilitada por las mentiras del diablo, ¿quién va a ser una voz clara y determinada? No tenemos todo el entendimiento, no tenemos toda la revelación, pero sí tenemos algo que brilla en nuestros corazones, y es la certeza de que Cristo Jesús nos perdonó, nos salvó, nos limpió y nos ha dado una nueva esperanza. Oh, Shamakayasa. Esperamos salvación. ¿Cuántos esperan salvación para sus seres queridos que todavía no conocen a Cristo? Esperamos sanidad. ¿Cuántos esperan sanidad aun cuando has orado 30 veces y todavía no ves que se te sane el riñón, o que se te sane el hígado, o que se te sanen los huesos? Esperamos libertad aun cuando todavía no ves la oportunidad de salir fuera de esta prisión de oro, como algunos le llaman a esta nación. Esperamos plenitud aunque todavía no ves que tu casa puede estar siendo un modelo de bendición y prosperidad a otros. Esperamos bendición aun cuando todavía estamos batallando con los vestigios de vicios y de adicciones del pasado que trajeron tanta maldición. Mis hermanos, por eso el creyente tiene que enfrentar las mentiras y decir: yo no voy a creer las palabras que salen de la boca del diablo, voy a creer las palabras que salen de la boca de Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de las palabras que salen de la boca del Dios que es bueno, es justo, es misericordioso, es mi Padre, es mi Padre. Y si Dios dijo: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Y por cierto, entre paréntesis, me encanta la observación que me hizo un amigo muy querido de México, porque él, como yo, es huevero. En otras palabras, le encanta el huevo. Yo podría desayunar, almorzar y cenar huevo todos los días. Si me invitas alguna vez a comer y me das unos huevos rancheros, me vas a hacer muy feliz. Y él es igual que yo, es bien huevero. Y él me dijo: ¿te has puesto a pensar que el huevo es una buena dádiva? Yo le dije: ¿cómo? Pues sí, ¿no dijo Jesús: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos? ¿Y cuál era una de las buenas dádivas? El huevo. Dijo: si su hijo les pide pan,
no les da una piedra, o no le dan una piedra. Si les pide un pescado, no le dan una serpiente. Y si les pide un huevo, no le dan un escorpión. Así es que pan, pescado y huevo. Ahí tienes la dieta bíblica. Esa sí me gustó. Ya se me antojaron las mojarras que hace Santiago. No sé dónde está Santiago, pero sí, esas mojarras son tremendas, ¿no? Ahí está como un mensaje subliminal. Son buenas dádivas. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más? Digan conmigo, ¿cuánto más? Su Padre Celestial dará buenas dádivas a los que se las pidan. ¿Sabes cuál es la conclusión que sacamos de ese pasaje? Que nuestro Padre es bueno y no malo. Que nuestro Padre da buenas dádivas y no malas dádivas. Que nuestro Padre quiere sustentarnos y no quiere demolernos. Si tu casa, si tu vida, es una casa que está a punto de caerse, es tu Padre el que corre primero para ponerle se me fue la palabra, iba a decir Polín, un puntal, eso. Puntal, hay otra palabra que se usa para eso, ¿no? También. Todo eso que están pensando que no se nos viene la palabra. Lo que ponen ahí para detener que no se caiga el muro. Un soporte, un puntal. El Padre Celestial, si tu vida es una casa a punto de caerse, ¿tú crees que Él va a llegar y decir, pues cállate de una vez para que aprendas? No, tu Padre va a ser el primero que corre y mete un puntal y se asegura de que no caiga tu casa. Por eso, mis queridos hermanos, las mentiras del diablo las tenemos que reprender. Si alguien me ayuda con el piano, por favor. Número 2, ajusta tu enfoque. No solamente enfrenta las mentiras, sino ajusta tu enfoque. Cuando has pedido y no has recibido, cuando has sembrado y aún no has cosechado, cuando has recibido una promesa pero todavía no se manifiesta su cumplimiento, ¿qué es lo que debemos de hacer? Hay una cosa importantísima que debemos de hacer en esos momentos, y es enfocarnos en nuestro propósito y enfocarnos en nuestra misión. Dios te trajo a esta nación no solamente para que ganaras Washingtones. Dios te trajo a esta nación para que cumplieras el propósito de Dios, y algunos apenas están empezando a despertar a ese propósito, que es mucho más allá que tengas la capacidad de ganar más dinero del que podrías ganar en la Ciudad de México, del que podrías ganar en Tegucigalpa, del que podrías ganar en San Salvador, del que podrías ganar en Bogotá o en cualquier otra ciudad. Gracias a Dios por las oportunidades que vienen a aquellos que trabajamos duro, que nos esforzamos, que no somos flojos, que nos disciplinamos, que le echamos ganas, y aparte que clamamos a un Dios que abre puertas de oportunidad. Gracias a Dios que Él es bueno para ayudarnos a prosperar. Pero mis hermanos, qué triste sería si solamente entendiéramos la bendición de Dios como una provisión financiera. Porque la bendición de Dios es mucho más que Washingtones. La bendición de Dios tiene que ver con un destino, con un propósito. Te bendeciré y serás bendición. Haré de ti una gran nación. Y todas esas promesas están en tiempo futuro. Si todavía no veo el cumplimiento de la promesa, si todavía no recibo lo que he pedido,
Si todavía no cosecho y como de lo que he sembrado, ¿qué voy a hacer? ¿Enojarme y frustrarme y desanimarme? No, lo que voy a hacer es enfocarme en la misión que tengo. Nehemías, en el capítulo 2, voy a leer desde el verso 1. Es una historia tremenda. Bueno, un poquito más adelante, a la mitad del verso 1, dice que Nehemías le servía el vino al rey. Era un rey pagano, el rey Artajerjes. Y como nunca antes había estado triste en su presencia, el rey me preguntó: ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado. ¿Sabes por qué quedó aterrado el copero? Porque el copero del rey no tenía permiso de estar triste en la presencia del rey. Ustedes saben que aún había ¿cómo se llaman estos que hacen reír a la gente? Comediantes, bufones, gracias. Los reyes tenían bufones, porque los reyes, como cualquier gobernante, estaban bajo mucha presión. Y muchas veces el estrés, el insomnio los ponía de un humor de los 1000 demonios. Y por eso traían a los bufones para que los hicieran reír. Entonces un rey no toleraba, no permitía que una persona que le servía estuviera triste. Por eso se puso Nehemías muy preocupado, porque el rey se dio cuenta. Ahora te voy a decir algo: se vale estar triste cuando lo amerita la circunstancia. Se vale estar de luto, se vale llorar, se vale aún gemir y aún decir: Señor, ¿por qué está pasando esto? Se vale. ¿Tú crees que Dios se enoja de que lo cuestiones? No. Dios no es sensible. Dios no está de mírame y no me toques. Tú puedes aún llegar a reclamarle a Dios. No te lo recomiendo, no creo que sea honroso, pero eso no va a hacer que Dios cambie de opinión. Eso no va a hacer que Dios se enoje contigo y te deje de amar. Si así fuera, entonces Dios libre al pueblo que tiene a un Dios berrinchudo. Dios libre al pueblo que tiene un Dios inmaduro. Dios libre a un pueblo que tiene a un Dios tan cambiante, que ahorita está de buenas y ahorita está de malas. Por eso es que yo no puedo, si estoy llorando por un ser querido, si alguna de ustedes, queridas hermanas, que están creyéndole al Señor por la salvación de su esposo, no puedes poner tu gozo y tu esperanza en el hecho de que una mañana se levantó de buenas tu esposo y te empezó a tratar con un poquito más de cariño y has estado orando por él. Pero no puedes hacer que tu fe esté basada en las circunstancias, porque esa actitud sigue siendo una circunstancia. Tu fe no puede estar basada en esa circunstancia. No digo que no te goces de que empieces a ver quizás un pequeño vislumbre de que las cosas pudieran mejorar, pero aquel que se alegra más por una actitud que cambió en su esposo, de la promesa que tiene, se alegra más por la circunstancia que de acordarse de la promesa que tiene. Esa misma persona, cuando el esposo regrese a una actitud grosera, áspera y hostil, su fe se le va a derrumbar, porque su fe depende de las circunstancias. ¿Cuántos de nosotros estamos tratando de estabilizar problemas en la casa, en el matrimonio, y nos ponemos contentos cuando el ser querido que amamos y que no anda tan bien en los caminos del Señor, nos ponemos contentos cuando empieza como que a reaccionar positivamente, pero nos ponemos tristes cuando otra vez explota y vuelve a decir barbaridad y media y vuelve a tirar un plato por ahí y romperlo? No podemos estar dependiendo en lo que pasa alrededor.
Si nos aumentan el sueldo, gloria a Dios. Si chocamos el auto y hay que pagar y no sabemos ni de dónde, claro, nos ponemos tristes, nos preocupamos, pero eso no destruye nuestra fe, ni nos hace pensar: ¿será que Dios me está castigando? ¿O será que Dios me dejó? ¿Será que Dios me abandonó? No me he portado muy bien, entonces seguramente Dios me está disciplinando. Si vives así, vas a estar condenado el resto de tu vida a estar en altos y bajos, no solo espiritualmente, sino emocionalmente. Y si estás en altos y bajos emocionales, ay de tu esposo, ay de tu esposa, ay de tus hijos, ay de tus padres, porque nunca van a saber qué esperar contigo. Nunca van a saber de qué humor te levantaste. Por eso, mis queridos hermanos, no podemos mirar las circunstancias y, dependiendo de las circunstancias, determinar si Dios está conmigo o no está conmigo. ¿Cuánta gente que ama a Dios, que sirve al Señor con todo su corazón, perdió su casa hace unas semanas atrás? Entonces, ¿qué? Ahora Dios castiga a los que le aman y a los que le sirven, y le quita la casa a los que son fieles. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Mis hermanos, si nosotros vamos a ser sal y luz para esta generación, lo primero que tenemos que hacer es tener una convicción inquebrantable de que nuestro Dios es bueno y no malo. Y aún en medio de toda esta tragedia que estamos viendo, y todos los desastres y toda la gente que ha perdido su vida, yo me rehúso a creer las mentiras del diablo. Me rehúso a creer las mentiras de gente que está con amargura en su corazón en contra de Dios por algún sufrimiento pasado, pero que no han conocido la gloria del Dios que aún les ama por encima de sus pecados. Dios quiere usarte como una voz de esperanza en medio de tanta confusión. Pero primero, tú necesitas recuperar un fundamento firme de fe y de creer en la Escritura. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal. Eso es lo que dice tu Dios. Pónganse de pie conmigo, por favor. Cuando el rey le preguntó a Nehemías: ¿por qué te ves tan triste? Nehemías respondió, capítulo 2, verso 3: viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas? Yo podría decir eso el día de hoy. Mis padres están enterrados en la Ciudad de México, cerca de una de las zonas donde hubo más edificios que se cayeron. Se vale estar triste, se vale tener en el corazón un dolor, se vale llorar, se vale aún quizás cuando nadie te ve desahogarte. No sé cuántos de ustedes son como yo, pero hay veces cuando yo estoy solo, ¡ah! ¡Ah! y sale de mi interior un gemir, un clamor. No le estoy reclamando a Dios, simplemente estoy sacando de mis entrañas, estoy gimiendo. Porque ciertamente la creación gime y también nosotros gemimos, esperando
Finalmente, la adopción de hijos. Cuántas tragedias, cuántos desastres en medio de todo lo que se está sacudiendo. Mi hermano, mi hermana, tú necesitas plantarte firme sobre la base de la palabra de Dios. Que el Dios a quien tú amas y sirves no es esquizofrénico, no está de buenas un momento y de malas al rato, no está bendiciendo un momento y maldiciendo al rato, no está edificando un momento y destruyendo al rato. El Dios a quien sirves es un Dios que en su sabiduría ha determinado en Cristo Jesús hacerte todo el bien, toda la gracia, toda la bendición y todo el favor que necesitas viene por medio de tu vida consagrada a Jesucristo. Los edificios caídos pueden ser vueltos a edificar. Aún las vidas perdidas están en las manos de un Dios que en su misericordia escucha el clamor. Y quizás tú pienses que yo soy simplista, pero lo que te voy a decir es consistente y coherente con lo que creo, con el fundamento de la palabra de Dios. Pero cuánta gente en los últimos instantes de su vida no clama a Dios. Cuánta gente en los últimos segundos de su vida no invoca el nombre de Jesús. Y yo te puedo asegurar que nos vamos a encontrar en el cielo con cada sorpresa. Nos vamos a encontrar en el cielo gente que no pensábamos que iba a llegar. Bueno, si es que nosotros llegamos. No, sí vamos a llegar. Y quizás no nos encontremos a otros que pensábamos que iban a estar en primera fila. Porque mis hermanos, Dios hace llover sobre malos y buenos, y hace que salga el sol sobre justos e injustos. Entonces deja de estar cuestionando la fidelidad de Dios, porque aunque tú seas infiel, Él permanece fiel. Deja de estar cuestionando el amor de Dios, porque aunque tú te endurezcas, Él sigue mostrando su misericordia a ti, su amor y su bondad. Así es que este es el día no para estar confundidos, no es el día para estar débiles en nuestra esperanza. Es el día para levantar nuestra voz y decir: aunque vengan terremotos, aunque las montañas sean trasladadas al mar, aunque las olas rujan con toda su furia, yo no temeré, porque tú, Señor, nunca nos vas a dejar, nunca nos vas a desamparar. Levanta tus manos delante del Señor en este momento y dile conmigo: Padre bueno, yo creo que por medio de la obra de Jesús en la cruz, yo tengo salvación y vida eterna, que no es por mi fuerza, que no es por mi justicia, que no es por mi esfuerzo humano, es por la gracia, por la sangre, por el amor y por la misericordia del Dios bueno, a quien servimos y a quien amamos. Y este día corremos hasta el trono de la gracia, corremos hasta el trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro.